Ahora estamos con Carlos Gervasoni, es politólogo, profesor de la Universidad Di Itela y que realiza también un índice de confianza en el gobierno. Carlos, ¿cuál es en este momento ese índice? ¿Muy bajo? Es bajo, no diría muy bajo, está en el momento más bajo de Cambiemos. Ajá. Pero Cambiemos ha tenido una confianza en el gobierno relativamente alta. Para ponerlo en perspectiva, bastante superior a la del primero y segundo gobierno de Cristina, un poco inferior a la del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Este índice se viene compilando desde hace mucho tiempo, Sí. así que nos permite ese tipo de comparaciones. El gobierno de Cambiemos empezó muy alto en confianza, bajó, recuperó mucho para las elecciones del 2017 y con la turbulencia económica del año pasado y de este año ha venido bajando, con lo cual el dato de marzo, que es el más reciente que tenemos, fue el más bajo de toda la serie de Cambiemos, ¿no? Y si comparamos esto con la intención de voto, ¿tiene algo que ver? ¿Pensás que hay alguna correlatividad? ¿Lo vieron antes con otros gobiernos? Sí, hay alguna correlación, pero no es lo mismo. Porque algo que es bastante fácil de entender, la confianza en el gobierno está evaluando obviamente al gobierno, pero no evalúa a la oposición, ¿no? Y cuando la gente toma decisiones de voto, tiene que elegir entre opciones. Entonces, lo que este índice y creo que otras mediciones de opinión pública muestran es un descenso en la confianza, en la opinión, en el apoyo al gobierno nacional, sin que haya un descenso tan fuerte de la intención de voto. Lo ha habido, pero no fueron correlativos de la misma dimensión, con lo cual parte de la explicación de esto podría estar en que la gente evalúa que aunque haya perdido algo de confianza, algo de apoyo al gobierno nacional, no necesariamente está más convencido por las demás propuestas que están hoy en día como alternativas al gobierno, ¿no? Pasando a otro tema, esta semana o hace unos pocos días escribiste un artículo que trajo bastante polémica, decías que la raíz del subdesarrollo está, o una de las raíces del subdesarrollo, está en el caudillismo de las provincias, estos caudillos que se perpetúan en el poder. ¿Por qué? Mira, para hacerlo breve, mi línea de investigación académica ha sido la de estudiar democracia y autoritarismo en las provincias y desarrollando una serie de estrategias de medición de esto, ocurre que en varias provincias argentinas los niveles de democracia son bajos, ¿no? Santiago del Estero, San Luis, Formosa, La Rioja, Santa Cruz, te diría, son 5 de los casos más problemáticos desde el punto de vista de cuán democráticos son. Y uno nota que en estas provincias, tanto la información estadística como el trabajo de campo que uno hace por allí, realmente lo que ocurre es que son provincias donde el Estado, provincial me refiero, domina todo. Hay muchísimo dinero en el Estado, sea por coparticipación federal, por recursos naturales como puede ser el petróleo en Santa Cruz, pero realmente la sociedad vive del Estado. Sí. Al revés de aquella famosa fórmula de que no hay representación sin impuestos, ¿no? Acá pasa al contrario, realmente no hay impuestos provinciales y el gobierno vive de recursos nacionales que llegan. Y la gente vive de empleo público, planes sociales, muy poca actividad privada. Sí. Entonces, ¿y esto a qué lleva? Claro, el comentario era, esto digamos, es un tema que está bastante bien descrito en algunos de los trabajos que vengo publicando al respecto, pero el punto del artículo que vos mencionás es que algunas de las élites provinciales de estas provincias menos democráticas han dominado la política nacional argentina. Y con esto quiero decir Néstor Kirchner, que era el gobernador de una de las provincias menos democráticas de la Argentina, y Carlos Menem, que también era el gobernador de una de las provincias menos democráticas de la Argentina. Y el punto que trataba de hacer en ese artículo es que este deterioro en las instituciones, en la corrupción de la Argentina, que está en los diarios de hoy, ¿no? De todos los días, la inteligencia, el submundo de la justicia, digamos, se agravaron en la Argentina en los periodos de Menem y Kirchner, en mi análisis y en el de muchos otros. Y parte de esto podría tener su raíz en el hecho de que antes de ser presidentes, ellos estaban acostumbrados a gobernar en provincias donde hay muy poco control del poder, donde las cortes supremas provinciales eran todos amigos de Néstor y de Carlos. Y entonces, cuando estos gobernadores, no de Santa Fe, no de Córdoba, no de Buenos Aires, los de La Rioja y Santa Cruz, o uno podría pensar hoy de Formosa, si Fran fuera presidente, no es candidato, pero digamos, ¿qué ocurre? Bueno, y tratan de gobernar como gobernaron en sus provincias. Entonces, el punto era que
cuando las élites provinciales de las provincias menos democráticas llegan al poder nacional, y eso ha ocurrido bastante en la Argentina, es posible que traigan con ellas los vicios de corrupción, abuso de poder, falta de democracia que tenían en sus provincias. Por supuesto. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Volvemos con más información.